Nunca olvidaré el día en que conocí a Gabriel, cuando aún estaba tratando de llegar a fin de mes, pero con una energía que solo quien tiene sed de cambio carga en los ojos. Él era de ese tipo de persona que nadie en la familia tomaba muy en serio, ¿sabes? El nerd que pasaba noches sin dormir programando y rechazaba todas las invitaciones a asados o viajes porque andaba detrás de un proyecto. Vivía en un apartamento pequeño, casi vacío, donde lo único caro era la computadora. La fase más difícil fue entre los 24 y los 29 años, cuando prácticamente desapareció del radar familiar. Trabajó duro, fundó una startup en el área de TI, vivió años a base de sopas instantáneas y café aguado, y aún así no dejó a nadie tirado. Poco a poco, sin hacer alarde, construyó una vida estable, sin deudas, con un buen dinero ahorrado y quizás, lo más importante, paz. Solo que, como les pasa a muchos que prosperan en la vida, fue ahí cuando los problemas empezaron. La primera vez que me contó que su familia comenzó a tratarlo como un banco andante, pensé que estaba exagerando. Ah, eso es normal. Todo el mundo ayuda aquí y allá, pensé. Pero no era aquí y allá. Era constante, sutil al principio, luego descarado. 100 pesos para uno, 300 para otro, un mes era el alquiler de la hermana, al otro el arreglo del coche del papá. Y lo que más le dolía no era el dinero en sí, sino el peso del afecto condicionado. Solo recibía llamadas cuando había una factura vencida de por medio. Y él, por un tiempo, cedió, por culpa quizás, por aún creer que ese era el precio de mantener una familia. Hasta que un día, algo cambió. Su primo, Derek, que nunca se metía en nada, apareció con una advertencia extraña. Dijo que estaban planeando algo para hacer que Gabriel pagara lo que le debía a la familia. Nadie explicó lo que eso significaba. Fue ahí que él comenzó a juntar pruebas, mensajes antiguos, grabaciones, y esperó la próxima reunión familiar. La reunión familiar de ese año iba a ser en la casa de sus padres, como siempre. Una casa antigua en el interior, con olor a frijoles, cociéndose desde temprano, y ese tipo de decoración que se detuvo en el tiempo. Mantelitos de crochet, santos en las estanterías y el retrato amarillento del abuelo en la pared. Todo el mundo ya sabía que Gabriel iría, porque su madre había llamado semanas antes diciendo que sería bueno para todos estar juntos de nuevo. Solo que esta vez él no fue como invitado, fue como alguien que sabía que sería el blanco. Llevó una mochila pequeña, discreta, con el portátil y una USB dentro. Dijo que durmió mal la noche anterior, con el corazón acelerado y la mente repitiendo en bucle los mensajes de voz de su padre, su tío y su hermana cobrándole que hiciera su parte. Cuando llegó, todo el mundo ya estaba allí. Unos 15 en total, abrazos forzados, sonrisas tensas, un teatro de cordialidad que solo quien conoce familia de cerca entiende. La tensión comenzó a materializarse justo después del almuerzo. Estaban todos reunidos en la sala, con platos de postre aún en las manos, cuando su padre se levantó, golpeó el tenedor en el vaso e hizo un brindis. Hoy es un día especial porque tomamos una decisión importante. Votamos. Gabriel se congeló por un segundo, pero siguió escuchando. Votamos si tú, Gabriel, vas a pagar la deuda de la familia o si estás oficialmente fuera de ella. Aplausos, risas nerviosas. Algunos levantaron sus copas como si aquello fuera normal. Fue surreal. Y Gabriel, con una calma que solo quien ya lloró todo lo que tenía que llorar puede tener, se levantó, tomó su mochila, sacó la USB y dijo, «Pues está bien, este es mi voto». Conectó el dispositivo a la televisión y le dio play. El video comenzó con capturas de pantalla de conversaciones antiguas, mensajes pidiendo dinero, algunas agresivas, otras repletas de chantaje emocional.
Hubo una en la que la hermana decía que él le debía todo a la familia, otra en la que el tío amenazaba con contar mentiras sobre él si no ayudaba con un préstamo. La sala quedó en silencio, las cucharas se detuvieron en el aire. Nadie esperaba aquello, y entonces vinieron los audios. La voz del padre, áspera, exigiendo que él dejara de hacerse la víctima y transfiriera de inmediato el monto para el arreglo del coche. La de la madre, llorando, diciendo que sus dolores empeoraban cuando lo veía alejándose. Fue incómodo. Las máscaras comenzaron a caer. La prima intentó reír, pero la voz le tembló. Uno de los tíos salió de la sala, visiblemente afectado. El ambiente pasó de cordialidad a exposición total en cuestión de minutos. Era como si, por primera vez, cada uno estuviera siendo forzado a verse a sí mismo de verdad, sin excusas, sin disfraces. Pero Gabriel no paró ahí. Después de los audios, vino la grabación de una llamada hecha semanas antes, cuando el padre y dos tíos discutían abiertamente sobre cómo forzarlo a cumplir el papel de proveedor de la familia. Hablaban en tono de burla, como si su dignidad fuera un detalle. Uno de ellos llegó a decir: si no paga, nos las arreglamos para avergonzarlo delante de todo el mundo. La grabación terminó con una pausa. Gabriel apagó la televisión, miró a su alrededor y dijo algo que, según él, fue lo más difícil de pronunciar. Ustedes pasaron años diciendo que yo no podía alejarme porque la familia lo es todo, pero ahora entendí que hay algo que pesa más que el lazo de sangre: el respeto. La madre lloraba, el padre no podía mirarlo a los ojos. El primo Derek estaba recostado en la pared, mirando al suelo. Por primera vez, Gabriel se sintió libre, no por haber desenmascarado a nadie, sino por finalmente haber dejado de intentar ser aceptado por quienes nunca lo vieron de verdad. El silencio que se formó después fue casi vergonzoso. No era el silencio del final de una discusión, era el tipo de silencio que parece tragarse el aire de la sala, como si nadie supiera dónde meter la cara. La abuela intentó decir algo, pero se trabó. El padre se quedó parado, sosteniendo la copa a medio llenar, como si no supiera qué hacer con ella. Y ahí vino el momento más inesperado. La hermana, que durante años le echó la culpa del mundo a Gabriel, murmuró un perdón casi inaudible, pero él no respondió. No porque guardara rencor, quizás todavía lo guardara, pero porque en ese instante él entendió que las disculpas solo tienen sentido cuando vienen acompañadas de conciencia. Y conciencia era algo que faltaba allí. Él sabía que aquello no borraba todo lo que vivió, ni curaba las heridas abiertas a lo largo de una década de abuso emocional. Pero fue la primera vez que vio a esas personas confrontando su propio reflejo, y eso, por sí solo, ya era un alivio. Después de apagar la televisión, Gabriel tomó sus cosas con la misma calma con la que había entrado. Dijo solo: eso era lo que necesitaba decir, y se dio la vuelta para irse. La madre intentó seguirlo hasta la puerta, pero se detuvo a mitad de camino, como si hubiera perdido las fuerzas. La última imagen que él tuvo de ese encuentro fue su padre sentado en el sofá, con las manos en el rostro, y la abuela rezando en silencio. Nadie gritó, nadie intentó impedir su salida, porque allí todos sabían que habían perdido cualquier argumento que les quedaba. Él entró en el coche y lloró, no de rabia, no de victoria, lloró por todo lo que intentó construir con esas personas, por todas las veces que se culpó por no ser el hijo ideal, el sobrino presente, el hermano comprensivo. Lloró porque, finalmente, sentía que no le debía nada a nadie, y en ese llanto, entre sollozos y suspiros, nació una libertad que él jamás había experimentado. ¿Te está gustando la historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video.
En los días siguientes, Gabriel no recibió ninguna llamada, ningún mensaje, ningún pedido de disculpa formal. El grupo familiar de WhatsApp quedó en silencio, como si todo el mundo estuviera esperando que el tiempo borrara la vergüenza. Pero él sabía que no era olvido, era pena, y por primera vez eso no lo hirió. Era casi un alivio, percibir que el ruido constante del reclamo había cesado. Pudo, al fin, escuchar su propia respiración. Comenzó a ir a terapia que ya había pospuesto por años, y allí, entre una sesión y otra, comenzó a entender que gran parte de su dolor venía de la expectativa de que los lazos de sangre cargaran por sí solos el peso del amor. La terapeuta dijo una frase que se le quedó grabada. A veces cortar el cordón es la única forma de mantenerse vivo. Y fue eso lo que hizo. No con odio, sino con lucidez. Él eligió vivir su propia vida, sin intentar encajar en espacios que solo aceptaban su presencia cuando venía con un estado de cuenta bancario. Es curioso que con el tiempo, algunas cosas fueron cambiando. Su prima más joven le mandó un mensaje meses después, diciendo que estaba reconsiderando la forma en que creció viendo a los adultos tratarlo. Dijo que no le parecía justo y que aquello la había afectado. Fue el primer mensaje sincero que recibió. Derek también se acercó, pero sin pedir nada, solo para conversar. Poco a poco Gabriel percibió que, al romper con el ciclo, él había plantado una semilla allí, quizás pequeña, quizás solitaria, pero real. Siguió llevando su vida, con más ligereza, con más espacio para él mismo. Redescubrió hobbies, volvió a cocinar, cambió el sofá viejo por uno nuevo solo porque quiso. Detalles que parecían tontos, pero que para él eran símbolos de autonomía. Ahora, cada vez que me cuenta esa historia, termina con una frase que me pone la piel chinita hasta hoy. No fue el día que perdí a mi familia, fue el día que finalmente me encontré a mí mismo. Lo más curioso es que, con el paso de los meses, Gabriel comenzó a recordar la reunión no como un momento de dolor, sino como un punto de ruptura necesario. Aquello que antes parecía una tragedia familiar se convirtió en un parteaguas. Solía decir que ese día fue como sacarse una muela podrida, duele, sangra, pero luego viene el alivio. Y, aunque la herida aún estaba cicatrizando, la ausencia de los reclamos, los chantajes, las obligaciones emocionales disfrazadas de afecto, le permitió construir nuevas relaciones, esta vez basadas en un intercambio real. Comenzó a hacer nuevos amigos, gente que lo quería por lo que era, no por lo que podía dar, y eso, para alguien que pasó la vida amoldándose para encajar en lo esperado, fue revolucionario. Una vez me contó que fue invitado a otra reunión familiar, casi un año después del episodio. Dudó. Lo pensó mucho. Al final, no. Aún fue. Dijo que aún no estaba listo, y que quizás nunca lo estaría, no por rencor, sino por preservación. Y fue bonito oír eso, porque mostraba madurez. Gabriel no quería revancha, ni probarle nada a nadie. Él solo quería vivir en paz, con gente que respetara sus límites. Es raro ver a alguien salir de una situación tan sofocante con el corazón aún dispuesto a creer en vínculos humanos. Pero él lo logró. Y esa capacidad de no dejar que el dolor lo endureciera fue, quizás, su mayor victoria. Cada paso que daba hacia sí mismo era como recuperar una parte que había olvidado mucho tiempo atrás, en los días de madrugada solitaria y en los silencios después de las negativas. Gabriel nunca fue de andar contando la historia a todo el mundo. No publicó nada, no expuso a la familia en redes sociales, ni intentó viralizar nada en contra de nadie. La forma que él encontró de vengarse, si es que se puede llamar así, fue seguir adelante. Y seguir adelante, en este caso, fue una decisión difícil.
porque la familia, aunque fuera tóxica, seguía siendo el lugar donde él creció, donde festejó cumpleaños de niño, donde su madre le cantaba las mañanitas con la voz embargada. Cortar ese lazo fue como rasgar una foto antigua. Sabes que lo necesitas, pero igual duele. Aún así, él mantuvo la decisión. Cada vez que le daban ganas de mandar un mensaje se preguntaba, ¿esto me hará volver a lo que era o seguir con quien me estoy convirtiendo? Y casi siempre la respuesta era silencio. Un silencio, bueno, limpio, diferente de aquel de la sala el día de la reunión. Hubo un día de esos comunes en que él estaba lavando platos y comenzó a reír solo. Dijo que recordó cuando su padre decía que él nunca sería nadie, porque nadie vive de la computadora. Y ahora, allí estaba él, con la empresa creciendo, clientes fieles y una tranquilidad financiera que solo quien se la rifa sabe el valor. Pero la risa no era de burla, era de alivio, como si cada logro de hoy hubiera sido construido sobre los dolores de ayer. Y lo más bonito es que él no guarda odio, él solo no quiere ser más el salvador de nadie. Él entendió que familia no es quien te aprisiona en la obligación, sino quien camina a tu lado por elección. Y esa elección él aprendió a hacerla. Por primera vez en la vida se puso en primer lugar. Y todo comenzó en ese almuerzo, en esa sala, en esa fatídica votación. A pesar de todo este crecimiento, no todo fue fácil. Hubo noches en que la soledad pesó, especialmente en las fechas conmemorativas. Navidad, por ejemplo, era un desafío. Esos recuerdos antiguos insistían en aparecer. La mesa llena, las bromas sin gracia de los tíos, el olor de la comida de la madre. Por más distorsionada que fuera la convivencia, había una sensación de pertenencia allí. Pero con el tiempo, Gabriel comenzó a construir nuevas tradiciones. Empezó a pasar esas fechas con amigos, colegas que se volvieron hermanos, gente que no exigía nada a cambio por estar juntos. Y, poco a poco, ese vacío fue dejando de doler. Él entendió que la nostalgia no siempre es señal de que debemos regresar. A veces ese es solo el recuerdo de lo que ya fuimos, de lo que intentamos ser. Y él ya no era más ese hijo que se doblaba todo para encajar en el orgullo de los demás. También hubo una transformación casi imperceptible en la forma en que él se miraba en el espejo. Antes tenía siempre un rastro de cansancio en los ojos, como quien carga una maleta demasiado llena por mucho tiempo. Ahora, su rostro tenía otra expresión, más ligera, más firme. Comenzó a cuidar su salud, volvió a practicar deportes, reformó el apartamento entero. Y no porque alguien fuera a visitarlo, sino porque él quería sentirse bien allí. Por primera vez, el hogar era un espacio de seguridad y no de exigencia. Era el espacio donde él podía existir sin deberle nada a nadie. Gabriel decía que la libertad tiene olor. Para él, olía a café recién colado, a sábanas limpias y a silencio sin tensión. Pequeñas cosas, pero que para él, después de todo, tenían el sabor de la victoria. Si llegaste hasta este punto del video, gracias. Eso significa que algo de esta historia tocó tu corazón, así como tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias. Aquí buscamos entendernos. Dejar un like y suscribirte no cuesta nada, pero hace una gran diferencia para ti y para nosotros, que así podemos seguir trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que, si te gustó el video, haz clic en suscribirte y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos. Te espero en la próxima historia, porque todavía tenemos muchas por contar. Gracias por ser parte de esto.